El 2 de diciembre del año 2001, en Sabadell, una ciudad española, en el patio de una casa aparece el cadáver de Elena Giovanni. A pesar de que algunas personas escucharon un golpe fuerte a las 5 de la mañana, fue hasta las 9 a.m. que encontraron el cuerpo, donde la joven de 27 años estaba totalmente desnuda. Al parecer, se trataba de un suicidio. Elena había estudiado periodismo y había hecho sus prácticas en la televisión de Matara y la describían como una persona realmente alegre, una persona realmente feliz y con muchos proyectos a futuro, pues a pesar de que había terminado una relación con su novio, ella estaba buscando nuevos proyectos y al querer conocer nuevas personas y al querer conectarse con la naturaleza, decidió unirse a la Unión Excursionista de Sabadell. Desde el año 2000 Elena empezó a trabajar como bibliotecaria, donde era encargada de la sección infantil, y a raíz de este nuevo trabajo fue a vivir sola a un piso en el barrio de Cruz Alta, en Sabadell. La policía mantuvo durante aproximadamente unos 2 meses la hipótesis de que Elena se había suicidado. Sin embargo, aparecieron varias cosas extrañas en la escena del crimen. Por ejemplo, de que cerca del cuerpo de Elena encontraron muchas pinzas de ropa, por lo que hacía creer de que Elena había caído cerca del tendero. Sin embargo, siguiendo las normas de la física, no era normal esa caída. Otra cosa extraña es que Elena no se suicidó desde su azotea, que era lo más cercano que tenía, sino que se tiró desde el edificio de una de sus compañeras de la Unión Excursionista de Sabadell. Además, también cuando fueron al terrado de donde se había tirado se prendieron aún más las alarmas, pues para poder tirarse de ese quinto piso, ella tuvo que haber saltado un muro de 1,5 metros de altura. Durante la inspección se encontraron indicios muy extraños como mechones de pelo quemado, ropa quemada, cerillas, por lo que los agentes hacen creer que fue un suicidio para investigar con tranquilidad. Antes del crimen de Elena habían pasado cosas bastante extrañas, pues para el 17 de septiembre del año 2001, Elena encontró en la puerta de su casa una botella de horchata, que es una bebida española, más unos pastelitos y una nota escrita a mano que decía: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena, ¿qué se explica? Somos, te llamaremos, a comérselo todo. Cuando Elena recibió el primer anónimo, ella estaba bastante inquieta, a tal punto que fue hasta la casa de su hermana a preguntar si ella o algún familiar le había dejado esa bebida en su puerta, porque no sabía quién era, y además que escoger específicamente esa bebida no había sido al azar, pues esa bebida era la preferida de Elena. Y además Elena era una persona demasiado reservada, por lo que muy pocas personas sabían dónde vivía Elena. Días después, el 9 de octubre, encontró de nuevo un obsequio en la puerta de su casa, y esta vez con un zumo de melocotón, acompañado de una segunda nota manuscrito donde se indicaba que se tomara con buen humor la anécdota, que pronto revelarían el misterio. La nota decía: Elena, ante todo esperamos que tomes esto con el mismo sentido de humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la Unión Excursionista de Sabadell. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas el feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. Elena, al ver esta nota, se tranquilizó un poco porque pensaba que era algún compañero de su grupo de excursión, por lo que muy tranquilamente ella decidió tomarse este zumo de melocotón. Pero de inmediato empezó a sentirse muy mal, a tal punto que durmió más o menos durante unas 4 o 5 horas de seguida. Cuando ella despierta, realmente estaba muy preocupada por lo que había tomado y cómo se había sentido, así que mandó a un laboratorio a analizar este zumo de melocotón. Y se preocupó muchísimo más porque en los resultados se determinó que había una alta dosis de benzodiazepinas, que son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes. Sin embargo, ella decide no denunciar. De esta manera dan inicio a la investigación y empiezan
buscando la relación de Elena con el edificio donde apareció muerta. Y uno de los primeros resultados es que en ese edificio vivía una joven llamada Montserrat Careta, que era una joven que pertenecía al mismo grupo de excursionistas donde Elena participaba. De esta manera había muchísima coincidencia, pues Monse pertenecía al mismo club de excursionistas y el coche de Elena apareció en el edificio de Monse. Además, Monse admitió que ella la había invitado a su casa. Mientras tanto, en el análisis de los anónimos aparecieron dos tipos de letras, uno que pertenecía a Monse y la otra que también pertenecía a una joven de la US, llamada Ana Isabel. De esta manera, ambas son detenidas y encarceladas el 12 de febrero del año 2002. Lo que se sabía de Monse es que era una profesora de primaria, le gustaba escribir y tenía conocimiento en gramática. Era una chica bastante alegre que estaba pasando por un momento de su vida bastante diferente, pues había comenzado su primera relación de noviazgo. Sin embargo, un segundo informe caligráfico desmintió el primero y no se podía asegurar con certeza que las letras fueran de Ana y de Monse. Ana es liberada, pero Monse no. Monse seguía en prisión porque cuando registraron su casa encontraron 2 cajas de Noctamid, que es un medicamento hipnótico que también favorece el sueño. Una de ellas estaba vacía y la otra totalmente llena. Pero lo más inquietante es que Monse no tomaba medicamentos. También se encontró cerillas idénticas a las que aparecieron en la escena del crimen. En la autopsia se determinó que Elena había recibido un cóctel de pastillas diferentes y debido a estas pastillas estaba en un estado de sueño profundo. Es decir, que por ella misma no podía saltar del muro. Por lo tanto, alguien tuvo que haberla tirado. Monse pesaba apenas 40 kilos, por lo tanto era imposible que ella lo hubiera hecho sola, a menos de que lo hubiera hecho a rastras. Pero el cuerpo de Elena no tenía este tipo de rastros. Subir a Elena hasta el terrado por las gradas necesariamente tenía que haberlo realizado con alguien más. Y esa persona que era más cercana y que posiblemente le hubiera prestado ayuda era su esposo Santiago. Santiago era un abogado criminólogo, por lo cual conocía las técnicas de investigación forense y desde el principio quiso desvincularse del asunto, pues él no quería que se supiera que él vivía con Monse desde antes del asesinato de Elena, sino que hizo todo lo posible por hacer creer que él vivía con Monse un mes después de la muerte de Elena. De igual manera, desde que Monse ingresó a prisión, Santiago trató de evitar que Monse se relacionara con terceros y también con su propia familia. Y 3 meses después de estar en prisión, Monse se quitó la vida y en su bolsillo dejó una nota diciendo: "Soy inocente, no he causado la muerte de Elena y me voy con la conciencia tranquila". Obviamente, esta muerte significó la paralización del proceso, pues Elena era la principal sospechosa. Pero también los investigadores creyeron que Santiago tenía dominada a Monse y por eso se quitó la vida. A seguir investigando, los fiscales apuntaron a que el crimen de Elena fue por un juego macabro o por algún sacrificio de alguna secta, pues el grupo estaba preparando una excursión al Cánigo, que es conocido como la montaña mágica de Cataluña. Es un lugar donde se han llevado rituales desde los más bondadosos hasta rituales que involucran entes satánicas. Para mucha gente, la montaña es considerada como un faro que atrae todo lo malo y para otras es una especie de templo. Y además, como algo curioso, Monse pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el monte Cánigo. Tras el suicidio de Monse se cerró el caso, sin embargo quedaron muchas dudas y muchas hipótesis por resolver. Finalmente se puede descartar que Monse fuera la autora de esos anónimos, pues ella no utilizaba ese tipo de construcción de los textos, además que ella tenía un conocimiento lingüístico especial y bastante avanzado, por lo que los textos eran bastante simples. Algunos investigadores y familiares creen que Elena murió a consecuencia de un juego macabro, y Monse, si estuvo involucrada, no lo hizo sola. En su lado estuvo al menos una persona y esa persona o personas siguen en libertad.